Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya varios nos están acompañando en los anteriores encuentros. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandra Rosolio y hoy estamos aquí para trabajar, para interpelar nuestras prácticas en una de las actividades que hemos organizado desde el área de tecnología educativa e innovación de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería Aérea y Mensura de la Universidad Nacional de Rosario, con el seminario que hemos denominado Colaboración de las Tecnologías en la Resignificación de nuestras prácticas docentes, siendo este el quinto encuentro de nuestro ciclo y el último por este año. Vamos a invitar a la doctora Ana Casali, directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra facultad, para compartir con ellas unas palabras en el inicio de este encuentro. Ana. Bueno, muchas gracias acá por la invitación y bueno, ante todo celebro estos encuentros, ¿no? Como decíamos en el pasillo, o decían ustedes en el pasillo, esperamos que el año que viene podamos hacer algún encuentro presencial, porque ya nos vemos, nos cruzamos, pero a veces estos espacios de diálogo son más ricos o uno puede realmente conectarse entre los asistentes y entre los interlocutores de otra forma, ¿no? O sea, creo que todos los encuentros post pandemia tienen un poco este sabor de volver a valorar también las presencialidades. Pero bueno, aprendimos que lo virtual también nos ayuda a dialogar, nos ayuda a pensar, nos ayuda a poder dar clase cuando no podíamos hacerlo de otra forma. Así que he participado de algunas de las charlas anteriores y me parece que son todos espacios para repensar nuestras prácticas. Y desde ese lado me parece que aportan siempre miradas diferentes. Hoy le agradecemos a María Alejandra la participación con su mirada. A mí me ha dejado picando algo, porque habla de algoritmos y como es mi territorio. Es una trampa para captar gente. Claro, como ella dejó picando regulaciones, expansiones y algoritmos, entonces, bueno, yo estoy ahí con el signo de pregunta, a ver de qué van estos algoritmos de que nos va a hablar. Pero bueno, seguramente todos tenemos la mirada de cosas que podemos hacer desde la tecnología y desde algunos algoritmos para mejorar las prácticas, para aprender de las prácticas, para sacar conclusiones, para tomar decisiones, bueno, para muchas cosas de soporte a la educación, ¿no? Pero bueno, siempre mirando de que con todos estos elementos tenemos que revisar lo que nosotros hacemos, ¿no? Las prácticas que hacemos, qué uso le damos, cómo las aprovechamos, cómo potenciamos y nunca cómo reemplazamos nuestra tarea docente con todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, le damos lugar a María Alejandra y gracias por acompañarnos hoy y a todos los presentes también en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería Agrimensura. Bueno, gracias, Ana. A continuación, la doctora Natalia Grecia, que es la Secretaria de Desarrollo Institucional de nuestra facultad, nos va a dar también una breve bienvenida acá con Natalia, compañera de organización, a quien le agradezco, y también agradecemos a todo el equipo, tanto de la facultad, que nos es soporte para estas cosas, al equipo de becarios de Artei, que nos acompaña con toda la organización. Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Alejandra. Ana, muchas gracias. Gracias por estar en este momento una vez más, estar siempre, estar desde tu gestión, desde tu acompañamiento como colega. Y bueno, María Alejandra, algunos que otros talleres hemos asistido, hemos hecho desde una universidad hermana como es la Universidad Nacional del Litoral, y que ahora estés aquí con nosotros y cerrando este ciclo que para nosotros es todo un desafío. Bueno, no caben más que palabras de agradecimiento y como digo siempre, a disfrutar y permitirnos seguir aprendiendo, ser valientes de interpelarnos
e ir por más. Así que muchas gracias por tu predisposición y estar con nosotros aquí. Por supuesto, gracias a la facultad también por propiciar estos espacios y confiar en que podamos llevarlos a cabo. Gracias, Natalia. Hoy, entonces, en nuestro quinto encuentro nos acompaña María Alejandra Ambrosino. Voy a hacer un breve comentario de las actividades que desarrolla María Alejandra. Ella es docente universitaria en carreras de grado de la Universidad Nacional del Litoral y posgrados, también en esa misma universidad, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en otras, ¿sí? Es magíster y especialista en tecnología educativa de la UBA, doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Ha sido y es docente de muchos seminarios de posgrado en carrera de maestría y especializaciones, coordinando propuestas de actualización, capacitación en este área de educación, comunicación y tecnologías. Es asesora en distintas universidades, en proyectos de innovación con tecnologías, en lo que es gestión y enseñanza, y bueno, y sus actividades y acciones de formación y capacitación que ella realiza priorizan la formación de docentes y de gestores de proyectos mediados por tecnología. Bueno, vamos a dar lugar entonces a María Alejandra para que comience su charla, que ella ha denominado Experiencias, Plataformas y Prácticas. La enseñanza entre regulaciones, expansiones y algoritmos. Te escuchamos y compartimos tu propuesta. Gracias, María Alejandra. Bueno, les agradezco a Alejandra, Natalia, por haberme contactado, a Ana por la recepción y a todos los colegas que están por ahí, por allá, por varios lugares, como me han comentado al principio, que todavía nos damos un ratito para reflexionar y que vale más allá de la pandemia, ¿no? Porque en pandemia era como la base, sí, tenías que charlar con alguien para ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios de conversaciones, de interacciones, tienen más riqueza porque están hablando de la preocupación por lo que nos está atravesando, que tiene que ver con una experiencia universitaria. Yo voy a hacer el recorte, digo por si hay algunos profesores que obviamente seguro muchos damos en la escuela media, en terciarios, pero la educación superior universitaria es la que está como sosteniendo esta discusión, este debate, esta nueva búsqueda de cómo es nuestra modalidad universitaria, ¿no? Si hay algo que la experiencia nos ha dejado es la resignificación de las prácticas, que es un plano que los que hacemos tecnología educativa desde hace mucho tiempo, y ahí yo quería agregar alguna cuestión que hace a mi aporte para que charlemos, que tiene que ver con que hace quizás más de 15 años que yo trabajo promoviendo la innovación educativa en el marco de proyectos de educación a distancia. O sea, hay un tema que tiene que ver con también reconocer dónde podemos estudiar huellas de la educación mediada y en el ámbito universitario, ¿no? Que tiene todo otro recorte si uno se posiciona en otros niveles del sistema educativo, porque hay otras visiones, otras misiones institucionales que tienen los niveles del sistema educativo. Entonces, hoy ya estamos en un momento que tenemos que empezar a atravesar las pantallas, que es la invitación que voy a hacerles hoy. Tratar de atravesar las pantallas, ¿no? Tratar de atravesar la tecnología. Ustedes lo pusieron en la denominación de su seminario. ¿Cómo miramos las tecnologías en colaboración con la resignificación? Eso es súper potente para pensar porque nos permite atravesar esa pantalla. Entonces, desde ese lugar, yo elegí como puerta de entrada y no de cierre, por más que sea el encuentro de cierre, pero para abrir nuevas puertas, que tengan que ver con problematizar las prácticas pedagógicas, y acá traigo una cuestión, la pedagogía que estuvo siempre muy atravesada hasta por, lo voy a decir, como en un ninguneo, ¿no? Un ninguneo. Bueno, no, eso, pero eso es de la pedagogía, eso es de los... Bueno, hoy nos puso a todos los docentes de todo el nivel universitario
y de cualquiera de las disciplinas a problematizar y desde un campo más complejo, que es el de la tecnología educativa, que tiene que ver con una perspectiva pedagógica en clave tecnológica. O sea, estamos atravesando un campo que nos ayuda a mirar la experiencia, como la venimos trabajando de las investigaciones que sostenemos, la experiencia tecnopedagógica, poder atravesar esas prácticas a través de embeber en nuestra mirada, en nuestros haceres, en nuestras decisiones, la perspectiva tecnológica. Y correr, ¿no?, de un lugar muy pragmático, utilitario y tecnocrático, de volver a pensar las tecnologías como meras herramientas que hacen lo que ellas quieren y nosotros la usamos o no la usamos. Si esa es la pantalla que quiero traspasar o ayudarnos a traspasar, es esa, ¿no? Hay como una puerta de entrada, les decía, que tiene que ver con resignificar las regulaciones universitarias. Y ahora vamos a ir un poquito por ahí, ver qué es lo que nos está pasando en términos de nuestras prácticas. Y esta palabra que yo, bueno, Ana es la primera que lo confiesa, pero muchas veces cuando empezamos a hablar de la dimensión algorítmica de la enseñanza, algunos me miran raro, porque no saben si vamos a trabajar con un diseño de un código o vamos a ver si podemos entrar a la mirada de la cultura algorítmica, que es lo que como docentes nos da pistas para pensar la enseñanza en nuestras prácticas pedagógicas. Así que vamos a tratar de ir por ese lado, ¿no? Hay un plano que tiene que ver con, primero, ubicar, o sea, darle entidad a la tecnología. Díganme, yo voy a ver si no nos sale un poco más charlado, ¿no? Pero díganme si cuando nosotros hablamos de TICs, de tecnologías digitales, de Internet, a veces no las usamos todo el tiempo como sinónimos, ¿sí? Todo el tiempo, ¿no? No sé qué les parece, ¿no? Bueno, sí uso tecnología. Algunos usan software. Sí, uso entornos. Bueno, el entorno es una plataforma de interacción. Sí, veo videos. Bueno, es una tecnología de redes sociales que está basada en la construcción a través de videos, ¿no? Entonces, ese gran constructo, tecnologías digitales y de la conectividad, es hora de que lo abramos, ¿no? De que lo abramos. De que digamos, bueno, a ver, es cierto que si lo ponemos en clave histórica, y por eso después voy a traer la modalidad a distancia, la educación a distancia como tal siempre fue pensar la enseñanza mediada por la instrumentación de alguna tecnología, ¿no? Entonces la tecnología tenía una localización que nos hablaba de una práctica de enseñanza que necesitaba de esa tecnología para hacer, sea correo postal de los años 70 o sea transmedia del año 2022, ¿no? La educación a distancia como proyecto político necesita como condición sine qua non la tecnología, apropiada al contexto, a las tendencias, etcétera, etcétera. Ahora, las tecnologías en general también conforman nuestro hacer didáctico y en cualquiera de las disciplinas. ¿O alguien nunca trabajó con una tecnología que es representativa y clave de la cultura letrada? ¿Alguien no usó nunca un libro? No importa las formas, en sus fotocopias, en filminas. Hay gente que somos varios los que usamos filminas, los que usamos videos, los que usamos, ¿sí? Entonces, hay algo que tiene que ver con recomprender y abrir, interpretar las tecnologías desde una triple dimensión. Atravesarlas por 3 niveles. Yo no sé si se ve porque me quedó muy chiquito, ¿no? Pero en lo que está marcado en rojo, ustedes van a ver que nosotros podemos empezar a mirar las tecnologías desde sus formas tecnológicas, ¿no? No es lo mismo atravesar una práctica por una videoconferencia, atravesar una práctica por un video, por un aula virtual, por un software en la sede o mirar esta misma videoconferencia. Ahora que más o menos nos percibimos como grupo y yo en pantalla tengo 12 personas que veo ventanitas, a una persona que le vamos a dejar un saludo, pero que nos va a ver en otro momento y va a ver una imagen hablando y una imagen que acompaña, ¿no?
¿Qué pasa con esas tecnologías? Esas tecnologías tienen una forma, pero dependiendo de la apropiación pedagógica, tecnopedagógica que hacemos, adquiere sentidos y funciones diferentes. Adquiere sentidos y funciones diferentes. Y por eso es tan importante, independientemente de la disciplina que vengamos, que empecemos a comprender esta triangulación entre forma, funcionalidades de esa tecnología, pero a su vez funcionalidades de la que queremos apropiarnos o no en términos de los sentidos que le queremos darle a esa tecnología. Entonces, esa idea de plataforma tan amplia que aparece en todos los documentos que se les ocurren de innovación, de necesidades de revisar, de lo híbrido, de cómo hacemos, nos exige como docentes que abramos ese sentido, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay una serie de quizás categorías interpretativas que nos ayudan a mirar esas tecnologías. Las que ustedes ven en ese cuadro son el producto de investigar muchos años cómo trabajan los docentes universitarios en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Independientemente de las disciplinas que están estudiando, ¿no? Entonces uno puede reconocer diferentes funciones que le van dando los docentes. Hay tecnologías que cumplen su función de forma, transportan información y posibilitan la comunicación, ¿sí? Muchas de esas las podemos atravesar y les invito a ir haciendo el ejercicio de cuando mediamos nuestras prácticas de enseñanza con tecnologías, primero identificar de qué estamos hablando. ¿Es un software? ¿Es un software pero que está pensado como una plataforma e-learning que está pensada para la interacción focalizada en la enseñanza y el aprendizaje? Estamos trabajando con una plataforma de sonidos, de audio, una plataforma que permite la colaboración, no permite la colaboración. Hay algo de la forma que nos va a potenciar ciertas funciones que le podemos dar en términos de la apropiación, ¿sí? El segundo nivel, ¿cuándo transformamos las tecnologías en tecnologías que adquieren sentido para el aprendizaje y para la construcción de conocimiento? Muchísimas veces, y háganse no es un autoestudio, es un metaestudio, es ver, bien, ¿y yo cómo las uso? Si yo los entrevistase rápidamente a la mayoría de ustedes, la mayoría de todos nosotros usamos en un 60% las tecnologías como tecnologías de representación que apoyan a nuestra propuesta, ¿sí? El software, las presentaciones, los videos, ¿sí? Esto va cambiando, esto sí va cambiando cuando uno va metiéndose en ese mundo de las tecnologías. Entonces, ¿cuándo convertimos una tecnología de la información y la comunicación en tecnologías que puedan ser entendidas en términos de la plataforma cognitiva y los modos de construcción de conocimiento de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, de nosotros mismos? Hay otras tecnologías que potencian una función que tiene que ver con el empoderamiento y la participación, la palabra del otro, la expresividad del otro, del estudiante, ¿no? Entonces uno empieza a mirar distinto. Todos usan Moodle acá, Nati o Alejandra, la plataforma es Moodle la que usan. Todos usamos tarea, pero la tarea para entregar no es más que una aplicación de gestión que nos ayuda a ordenarnos, a saber cuándo entregaron y pero para saber de la expresividad de los aprendizajes, tenemos que entrar en esa producción que le estamos generando. Y esa producción tiene una consigna que va más allá de la aplicación específica informativa que tiene la plataforma. Hay otro plano de tecnologías que tienen que ver con cuáles tecnologías propician los diseños para la didáctica. Cuando yo digo didáctica es lo que hago yo como docente con mi equipo docente para el grupo que me tocó. Las tecnologías que permiten los diseños institucionales para que nosotros funcionemos con cualquiera de las plataformas institucionales de interacción, los campus virtuales, hay tecnologías que se combinan de diseño informático, de desarrollo informático y teoría de la conectividad. O sea, para nosotros hoy lo que es tan simple, prender la máquina, conectarnos y tener un campus, requiere institucionalmente de otro tipo de definiciones, que son las tecnologías que tienen que ver con el plano organizacional y con el plano de cuál es la política que encuadra esa inclusión de tecnologías. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Y por eso esta dimensión tecnológica es clave, y esto va para la institución,
Natalia, como digo Natalia porque es la expresión de cuando uno planea con tecnologías. La planeación con tecnología en términos didácticos es uno de los elementos de un montón que uno tiene que planificar. Estamos viendo, o lamentablemente, que hemos encontrado que en la escuela primaria hemos mandado a los estudiantes a generarse usuarios en plataformas que son para mayores de 13 años, a niños de entre 7 y 10 años. O sea que ahí hay una dimensión de la ciudadanía digital que tiene que ser parte de las políticas con tecnología. Esto no es un problema propio de la educación superior, porque somos adultos, porque tomamos esas decisiones, pero sí, por ejemplo, si un profesor elige una plataforma que no es gratuita para trabajar con los estudiantes y se genera una dimensión que tiene que ver con el no acceso por tener que pagar. Digo, cuando uno habla de tecnologías hay que abrir. Y aquí van como 3 categorías interpretativas para poder mirar esas tecnologías, tanto en términos institucionales como resignificarlas en nuestros contextos de gestión docente y de prácticas tecnopedagógicas. Entonces, desde ahí le entramos al lugar de la plataforma. La plataforma ya no es algo que uso para, es algo en lo que puedo intervenir y que de alguna manera, dependiendo de la regulación curricular, y acá invito a pensar, dependiendo de la regulación curricular, fíjense, yo estoy invitando a mirar la educación a distancia como una regulación curricular. ¿Por qué regulación curricular? Porque nos organiza el modo de ser pedagógico en una institución. Pocas veces miramos esto. Cuando ahora decimos, damos clase y después decimos, esto está en el aula, y después decimos, trabajemos por afuera del aula, ¿qué estamos queriendo decir cuando nuestra regulación se encuadra o en políticas de educación a distancia, donde yo concibo que el cuerpo de estudiantes está por fuera de la institución y toda la mediación de la comunicación y la interacción está mediada? ¿Qué pasa cuando la regulación tiene que ver con las pautas, los contornos que me genera la educación presencial? ¿Y qué aprendimos de la educación remota? Que generó un contorno dislocado de todo lo que veníamos pensando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a incluir herramientas de la educación a distancia, la invitación a pensar, a reflexionar o a resignificar, es qué nos quería decir la educación a distancia y qué nos quiere decir para cada una de las instituciones, que cada uno tiene definiciones que son identitarias, ¿no? En el caso, yo vengo de la Universidad Nacional del Litoral, nosotros tenemos un desarrollo curricular de carreras enteras a distancia. Y hace 5 o 6 años, bastante antes de la pandemia, pero la pandemia nos dio más publicidad, intentamos atravesar las prácticas de la regulación curricular presencial. Ahora, la regulación curricular presencial ya tenía tecnologías que mediaban los procesos. El punto es ver qué tipo de procesos son los que mediaban esas tecnologías. Y esto es lo que nos dejó la pandemia, la experimentación. Estas son voces de las docentes que fuimos recuperando en la pospandemia, ¿no? Frases que nos iban diciendo, frases como tipo mandatos, esto llegó para quedarse. Nuestra pregunta era, bien, ¿cuándo llegó para quedarse? ¿Y qué queremos que se quede? Hoy Ana decía, extrañamos los espacios presenciales. Claro, porque tiene que ver con nuestro entorno sociotécnico. Siempre tuvimos un entorno sociotécnico donde sucede la enseñanza, donde sucede la comunicación institucional, donde nos encontramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está reconfigurando? La virtualidad pedagógica que entró en nuestra experiencia como en un escenario de altísima contingencia, a lo que interpeló fue a nuestra mirada sobre cómo entendemos que suceden las cosas. Nos empezamos a dar cuenta, primero, que la interacción no es fácil, ya no importa dónde, en la presencialidad, en las carreras o los proyectos que están armados totalmente a distancia, o la experiencia que nos ha dejado la experiencia remota. Pero los que trabajan en laboratorios, digo por el estilo, me imagino, de prácticas que transitan ustedes, también saben que hay algo de la experiencia en un laboratorio que no se puede, hay un colega que dice, mudar a la virtualidad.
Entonces, ¿qué estamos entendiendo por virtualidad? ¿De qué estamos hablando? Hoy tenemos que repensar de qué estamos hablando cuando hablamos de virtualidad. Aparece muy fuerte en las voces de los docentes la idea de recomposición. Ajá, ¿de qué le decíamos nosotros? Nosotras digo porque son las preguntas que vamos trabajando con los docentes cuando hacemos espacios de formación. Y empezaron a aparecer un montón de aperturas. Ah, tenemos que reconfigurar. Bueno, ¿qué? Los roles, lo que hacemos, el modo en lo que hacemos, los sentidos, las conceptualizaciones que teníamos de la idea de interacción. ¿Cómo entendemos las prácticas de nuestros estudiantes? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que recomponer? ¿No? Abrir. Yo creo que la experiencia remota, se me fue, quería trabajar una imagen, pero se me fue, nos presentó la tecnología como dinamizadora de interacciones y la corrimos de algún lugar de el mero uso para una actividad que tiene que hacer el estudiante o cómo nosotros enriquecemos audiovisualmente nuestras clases, ¿no? Nos puso la tecnología en el lugar de dinamizador de interacciones. Bruno Latour, se me había ido el autor, es el que trabaja la idea de el entorno sociotécnico y cuál es el lugar de las tecnologías. Y cuando él hace esos estudios, que también son estudios de los 90, de los 2000, también habla de las configuraciones más analógicas, si se quiere, más tradicionales. Entonces las recomposiciones empiezan a aparecer, nos empiezan a dar esos escenarios no imaginados, diría alguno de los docentes, una visibilidad de un modo de relacionarnos, de interactuar, de enseñar y de trabajar en comunidad. Pero está dando una nueva visibilidad a esa mediación tecnológica. Entonces, volvemos a esa idea de plataformas. ¿De qué estamos hablando? ¿Plataformas que son repositorios? ¿Plataformas que permiten las interacciones? ¿Ambientes virtuales que resignifican nuestras prácticas o no? O a veces las ponen peor de lo que son, ¿no? Interpelar las plataformas desde sus formas, sus funciones y los modos de apropiaciones institucionales o docentes que hacemos de esas plataformas. Entonces, en ese escenario podemos estar pensando en escenarios híbridos. Todo eso a mí me gusta traer muchísimo esta imagen, porque lo que nos dejó atravesada esta experiencia remota es esta idea de caos. ¿Alguien no percibió esta idea de caos en pandemia, post pandemia y hoy? Y hoy esa idea de un montón de vectores que se van juntando, vectores que nos van marcando direccionalidades y que parecen todos desordenados como aparecen en esa estructura, en esa intervención artística. Pero que cuando uno se posiciona, empieza a darle sentido, puede encontrar esa forma armónica, ¿sí?, que se proyecta. Y piensa si no es lo que pasa con la enseñanza. ¿Qué nos ha pasado a los docentes? La experiencia remota, ¿y por qué traigo la idea de la experiencia remota? Porque ya ahí no depende de si es una experiencia que estudiamos en educación a distancia o es una experiencia que estudiamos en educación presencial. La educación remota nos puso a todos los docentes a entender nuestras prácticas y poder explicarlas. Algo que a veces poco hacemos, salvo que estamos en un concurso, tenemos una planificación que escribir, pero desde cómo miramos nuestras prácticas en términos de resignificación, tuvimos que atravesar esta experiencia sociotécnica mundial y global para decir, bueno, yo que utilizo este laboratorio virtual es porque entiendo que este laboratorio o yo que utilizo una representación artística es porque La armonía está en esa proyección de sentido, no está ni en la tecnología, ni en la práctica o experiencia que diseño, porque uno puede diseñar una experiencia, pero después sucede de otra manera cuando la pongo en interacción. Entonces la idea es ver, bueno, qué claves nos ayudan a proyectar esa dimensión más armónica. Que la armonía no quiere decir que no tenga singularidad, diferencia, heterogeneidad, ¿no? Tiene que ver con eso, con recuperar esas variables de esa, vuelvo un poquito, porque a mí me encanta, esta imagen me encanta, esa intervención desordenada pero que tiene un sentido, ¿no? Que tiene un sentido cuando yo puedo encontrar el foco. Y desde ahí me invito a trabajar con 4 conceptualizaciones
que fíjense que a veces las estamos usando como sinónimos. Hibridación y el famoso concepto tan fuerte que se instaló que tiene que ver con el aula híbrida. Ajá, aula híbrida, ¿en qué sentido? ¿No teníamos aulas con proyectores? ¿No teníamos estudiantes que trabajan y les mandamos por mail las actividades? Ya teníamos expansiones. Vuelvo, uno de los emergentes del proceso que todos pasamos es la visibilidad de nuestros procesos. Entonces, si miramos desde una perspectiva, y yo así acá lo reconozco en las investigaciones en las que estoy y desde donde voy viniendo, tienen un carácter antropológico, cultural, y en esa dimensión la cultura digital que nos invita a trabajar con la transcodificación. Y ahí empiezan a aparecer los algoritmos. Si hay algo que las tecnologías digitales nos aportan al escenario, es que el algoritmo, que es lo que está atrás de cualquiera de las pantallas, software, redes sociales, etcétera, etcétera, empieza a codificar nuestra experiencia educativa. Empieza a codificar nuestra experiencia educativa. Ese escenario donde se empieza a utilizar códigos de diferente tipo es un escenario del tipo transmedia. Cuando yo hablo de la dimensión transmedia, traigo la idea de reconocer los diferentes escenarios socioculturales que hacen a nuestro escenario universitario. Hoy nuestros ambientes son ambientes de convergencia, de prácticas, pero de divergencias expresivas. Piense si cuando tenemos esta frase como si los chicos están todo el día conectados, pero en clase no hablan, es porque nosotros estamos transcodificando una práctica que tenemos las personas para el ocio, como que naturalmente la vamos a trasladar al escenario de estudio. Es un problema de prácticas, no un problema de usos de la tecnología, ¿no? Ahora, ese escenario para cualquiera de nosotros como docentes se nos plantea como una yuxtaposición de entornos tecnocomunicacionales. Y eso nos trae la distancia y la presencial o la virtualidad, que ahora vamos a ver de qué hablamos con la virtualidad. La yuxtaposición de entornos tecnocomunicacionales. No es lo mismo trabajar con un software cuando yo trabajo en un escenario presencial que cuando toda mi interacción es mediada además por una plataforma e-learning. ¿Sí? Pero es un tema de la dimensión transmedia de nuestro escenario. Y ahí aparece una primera clave. Cuando hablamos de virtual, nosotros invitamos, los que trabajamos en educación a distancia hace mucho tiempo, la dimensión de lo virtual es uno de los sustentos tanto como la tecnología. Virtual no es sinónimo, o por lo menos la perspectiva que invitamos a ver, de tecnología. Virtual nos habla de un proceso, y nosotros hablamos de procesos culturales, académicos, pedagógicos, de enseñanza, de aprendizaje, de interacciones. Esos son nuestros procesos, que suceden en un espacio y un tiempo en otra clave, pero en otra clave a la que culturalmente construimos. Entonces, por ahí no son problemas del software que elegimos, de cómo diseñamos la práctica de la enseñanza, sino entender qué implica como proceso la virtualidad. Por ejemplo, el proceso de aprendizaje en cualquier persona, esto de desarrollar su marco de pensamiento, su plataforma cognitiva, no su plataforma tecnológica, es un proceso que siempre sucede virtualmente. Los estudiantes y nosotros mismos no aprendemos algo exactamente en el momento que el espacio crono, esa organización del tiempo curricular que tenemos en nuestras instituciones, predetermina el aprendizaje. ¿Por qué a nuestros estudiantes una materia de 30 horas curriculares les lleva 120 de estudio? Yo siempre tengo esta frase, miren, si estudiásemos lo que nos lleva preparar una materia, tenemos que dar vuelta a los currículum, todas las regulaciones, ¿sí? Pero no es un problema de que enseñamos mal, bien, el estudiante se conecta, no se conecta, estudia, viene a clase o no viene a clase. Hay una recomposición de los procesos donde esta idea de hibridación, de mezclas, nos está trayendo esta idea de combinaciones de formas, pero son formas de los temas, de las perspectivas que tenemos planteadas, de las metodologías, de cómo se dan los roles.
Se está rompiendo la idea de la super hiperestructura que teníamos de docentes, porque ahora todos trabajamos en colaboración. Después tenemos una distribución de actividades. Y después tenemos un problema, que son las regulaciones formales. Que las regulaciones formales no están mostrando, no estarían dando cuenta de cómo estamos trabajando. Y ahí sí, porque el tratamiento transmedia, no el virtual, el transmedia de una práctica de la enseñanza implica reconfiguraciones de nuestros roles de nuevo tipo. Todos somos un poquito diseñadores, un poquito productores, un poquito analistas de tecnologías, porque tenemos la fortaleza de poder estudiarlas. Entonces, cuando hablamos de hibridación, por supuesto que la combinación de los formatos de nuestras aulas hacen que repensemos los procesos, ¿sí? No solo cómo distribuimos las horas, si horas proyectadas para afuera, para adentro, ¿no? Repensemos los procesos. Entonces ahí fuimos con 3 claves: hibridación, virtualidad y transmedia, para ubicarlas en nuestro pensamiento tecnopedagógico. La última clave, que esta sí quizás es una clave emergente de los últimos tiempos, tuvo que ver con recomponer el oficio docente. Y hoy Ana decía, ¿qué me va a decir de algoritmos, no? Y yo traigo 2 planos distintos de el tratamiento algorítmico de nuestras prácticas. Hay un autor, Walter Ong, que ya hace unos años, hace 20 años, decía que la oralidad y la escritura eran nuestros códigos, nuestras tecnologías de la comunicación humana. La oralidad y la escritura, sigue siendo, ¿no? O alguien dejó de comunicarnos por esas vías básicas, esas tecnologías clave. Ahora, en el escenario que nos estamos moviendo, en este escenario transmedia, en este escenario digital, hay algo que empieza a configurar nuestros códigos culturales que tiene que ver con cómo la algoritmación de procesos reconfigura nuestras percepciones y subjetividades. Por ejemplo, los estudiantes están más ansiosos, quieren todo en menos tiempo. Hay docentes que están diciendo, tengo un problema, los estudiantes no leen, no pueden profundizar. O sea que tengo que volver a las clases clásicas, porque yo lo que entiendo que él podría estudiarlo y nosotros resignificarlo, no leen, entonces yo no lo puedo resignificar, entonces vuelvo atrás. ¿Sí? Ahí se empiezan a juntar 2 tipos de lenguaje. La inmediatez que provocan los procesos de búsqueda, escritura, análisis, profundización, mediados por algoritmos, están complicados. Hay una autora, Karina León, que en uno de sus últimos libros se llama Tecnología y Aprendizaje, que se los recomiendo como una lectura bien contemporánea, dice, tenemos que tener cuidado de la sobresimplificación cognitiva que nos ofrecen las tecnologías contemporáneas, porque esto se está trasladando a nuestro escenario formativo, donde ese escenario formativo tiene sus propios códigos, profundidad, ensayos, pruebas, trabajar con matrices, trabajar con gráficos, trabajar con fórmulas, trabajar con... O sea, hay una dimensión que se empieza a juntar y lo que nos atraviesa en términos de proceso, esta dimensión de la algoritmación, es cómo reconfiguran nuestras percepciones y nuestras subjetividades. Estudiantes que dicen, ¿para qué voy a ir a clases si total yo después la veo y sigo? No sé si entiendo, no entiendo, si me sirve, no me sirve. Tenemos que reconstruir, pero podemos mirar esa dimensión que nos van dejando los algoritmos y que tiene que ver con incorporar la dimensión semántica, que es la dimensión semántica es una dimensión de las tecnologías actualmente. La web semántica, que es lo que más nos atraviesa, tiene que ver con recomponer los registros digitales, las huellas digitales que vamos dejando en todos lados. Y voy a dar el ejemplo más básico que todos hemos pasado. Queremos irnos de vacaciones, buscamos hoteles en el lugar de vacaciones y después nuestro WhatsApp, nuestras redes, nuestros celulares, nuestros mails, todo está impactado por la búsqueda que hicimos. Bueno, ¿quién toma la función de semántica en un ambiente tecnopedagógico? Y parecería ser que somos los docentes. Los docentes que podemos comprender
una expresión del estudiante. Los docentes que tenemos en nuestras manos el campo disciplinar, que lo amasamos un montón. Los docentes que en nuestras narrativas perdidas, orales y escriturales, diría Barbero, dan forma, dan la performatividad al proceso pedagógico. Entonces yo me paro ahí, ya empiezo a mirar distinto el escenario. Entonces empiezo a tomar como escena en la que puedo intervenir poquito, mucho, institucionalmente, didácticamente, disciplinarmente, trabajando esta idea de transcodificación de experiencias. Y acá les cuento una que todavía no llegaron a nosotros, pero que no son algoritmables todavía. No son algoritmables. Y esto todavía no nos lo dan o no se alcanza a visualizar en las plataformas tecnológicas que trabajamos para la enseñanza y el aprendizaje. Porque todavía esa comprensión de las expresividades de docentes, de estudiantes, de la disciplina, todavía esa dimensión la seguimos capturando desde el oficio docente. Y por eso creo que no vamos a desaparecer, por más que hay muchas discursos futuristas de para qué los docentes, justamente porque la dimensión semántica del hacer docente, ese genuino, preocupado por los aprendizajes, tiene que ver con esa recuperación que todavía no tiene una algoritmación. En un estudio que todavía no terminé de leer de la semana pasada, ahora los principales expositores de las analíticas del aprendizaje, no sé si conocen lo que es la analítica del aprendizaje. La analítica del aprendizaje es hacer un registro profundo de lo que sucede en términos de ese proceso y extraer datos. Bueno, los que están trabajando en analíticas de aprendizaje y en minería de datos están empezando a concluir, bueno, bárbaro, todos estos datos nos sirven para poder hacer seguimiento, ordenarnos, llenar las actas, digo, uno lo extrapola ahí, pero es todo esos son datos que empieza a generar esa acumulación de datos y que desde las analíticas de datos pueden ser leídos, dice. Pero la dimensión perceptiva y de construcción de conocimiento todavía no puede ser codificable para leer desde las tecnologías de analítica de datos, ¿no? Entonces, esa experiencia la atravesamos por capas. ¿Qué pasa tras las pantallas? ¿Qué pasa en las pantallas? ¿Y qué pasa en este metaentorno que estamos generando que es de nuevo tipo? Esta sería como la mirada para la experiencia que vamos transitando. Voy a tratar de ir redondeando, ¿no? En términos de expansiones, yo creo que así como todos nos sentimos en un momento caótico, todos sentimos que se nos abrieron todos los límites, ¿no? ¿Cuántas horas estamos viendo qué pasa, qué no pasa, tratando de entender? Las clases se van más allá de los horarios, los encuentros van más allá de las tecnologías, tenemos tecnología pero no la utilizamos, digamos, hay una expansión que también tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cómo las miramos? Por un lado, reconocer que las prácticas educativas son prácticas singulares y que solo se pueden comprender desde los sentidos, las visiones y las fundamentaciones de los proyectos que las inscriben. Proyecto institucional, proyecto del departamento o proyecto didáctico, pedagógico didáctico de la cátedra. ¿Sí? Entonces, cada práctica, y esto sí se choca muchísimo con los estudios estadísticos del estilo PISA para los aprendizajes, ¿no? Porque eso lo que saca son los aprendizajes de los contextos. Nosotros sabemos que los contextos cambian hasta con los grupos de estudiantes. Cambian de cuatrimestre a cuatrimestre. Nosotros en el primer cuatrimestre tenemos un montón de estudiantes, en el segundo cuatrimestre tenemos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño curricular hace que... O sea, ¿somos los mismos profesores? Sí. Nos tratamos de romper la cabeza atravesando... Yo ya me encuentro casi taller. Si esto fuese una conferencia en un congreso, hay algunas expresiones que quedan muy charladas, pero bueno, yo acepto la invitación al taller para charlar, ¿no? Entonces, cada práctica debe ser analizada y entendida en su contexto. Entonces, cada tecnología, cada diseño, cada experiencia, la puedo mirar desde ahí. La otra clave es reconocer que estamos atravesando una sinergia transmedial educativa, donde se han corrido de lugar los lugares
no quiero decir los lugares cómodos, porque ningún lugar es cómodo. Nosotros ahora estamos teniendo un problema que es de lectura, o sea, el tema más tradicional de la educación universitaria, ¿no? Tiene que ver con entender que esa dimensión de la transcodificación de lenguajes, esa idea de la transmedialidad, se inscribe en nuestro contexto organizacional, ¿no? Y eso hace a una socialidad pedagógica de nuevo tipo. Es la parte de las interacciones, que a veces muy poco las miramos. Hoy los diseños didácticos ya no son solo tratamientos de los contenidos que damos, sino cómo se generan esas interacciones, ¿sí? La otra dimensión, otra clave para comprender esa expansión, es reconocer las formas disruptivas de las tecnologías en nuestro ecosistema tecnocomunicativo. ¿No? No, ya no es tan liviano tener en el WhatsApp a 500 estudiantes. Ya no es tan liviano tener 200 grupos. Digo, están cambiando nuestros roles. Hay un ecosistema mediático-cultural de nuevo tipo que empieza a hablar de la idea de la desmaterialización de estas cuestiones que teníamos como tan encuadradas, ¿no? Entonces, si vemos tecnologías y experiencias, que es la otra dimensión para mirar desde este contexto algoritmado, cuando digo algoritmado hay una dimensión que nos está atravesando en nuestra experiencia y que tenemos que comprender desde la dimensión educativa. Y esa transcodificación la podemos reponer de pensar las mediaciones digitales. Las mediaciones digitales es un constructo para entender que cuando nosotros estamos enseñando, cuando estamos construyendo un proyecto pedagógico, hay diversas mediaciones que se encuentran en el ecosistema tecnocomunicativo digital. Mediación es una conceptualización de la comunicación que la traigo de Jesús Martín Barbero, y él dice, cuando nosotros pensamos los entornos sociotécnicos en términos de mediaciones, no pensamos en la herramienta o en la persona, sino pensamos en lo que sucede en nuestros procesos de interpretación, de producción y de construcción de conocimiento. Ahora hay otra invitación, hay que abrirlo. Esas mediaciones combinan mediaciones disciplinares, mediaciones semiológicas. No es lo mismo interactuar en un escenario de aula virtual que en un escenario de presencialidad, que en un escenario de videoconferencia o que en una propuesta totalmente virtualizada, sincrónica. Hay una dimensión semiológica de la interpretación de cómo se configura ese ambiente que configura el lenguaje a través de símbolos que se codifican por algoritmos. Desde ese lugar empiezo a tomar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recurrencias voy tomando? La dimensión comunicacional, que ya la atravesé bastante, la dimensión cultural, cuál es el ecosistema que contiene esas prácticas, la específica pedagógico-didáctica, que tiene que ver con decir, bueno, da lo mismo este recurso, este tratamiento con estos estudiantes, en este escenario, con esta tecnología. Y por último, la mediación tecnológica, que fue por donde empecé, ¿no? Entonces empiezo a mirar ese atravesamiento de las mediaciones tecnológicas en un contexto atravesado culturalmente por la dimensión de lo digital, ¿sí? Que nos invita a pensar cómo trabajar en ese escenario, ¿no? Y desde ese lugar, fuera de los roles, ¿no? Vieron que nosotros tenemos muchos roles predefinidos por nuestros cargos, roles predefinidos por los proyectos, pero nuestro hacer empieza a entramar al menos estas tres miradas. Por un lado, nuestro hacer está muy marcado por la idea de artesanía digital, ¿no? Esta idea de las búsquedas, de ser expertos, gente, y no sé si somos expertos. Sennett, que es un sociólogo que estudia cómo trabaja el artesano, y él tiene una frase que es muy rica que dice, el artesano es capaz de crear con algo que no conoce. Y yo creo que los docentes hacemos todo el tiempo estas cosas, que no conocemos absolutamente. Lo que más conocemos es el campo que enseñamos, lo que tratamos de más conocer en nuestro escenario pedagógico. Bueno, hay un tercer nivel en nuestra experticia que tiene que ver con trabajar con la construcción a través de la mediación digital. El segundo rol que aparece, y ahí traigo el tema de las interacciones, es que los docentes pasamos a
ser un rol de transmisores y dadores de contenido, activadores culturales de la cultura del aprendizaje, no de cualquier otra cultura, de cultura de que naveguen y miren muchas series. Y esto es en lo que emerge de las preocupaciones de los docentes. Estas son las preocupaciones: ¿por qué no interactúan? ¿Por qué me entregan algo copiado y pegado? Bueno, porque estamos trabajando con una cultura de la enseñanza y cultura del aprendizaje de nuevo tipo. Y nuestra función se combina de esta. Y siempre fuimos activadores culturales. Por eso la presencialidad es tan rica. Como la virtualidad bien diseñada, o como las mixtas o las combinadas, son ricas cuando entiendo el proceso sobre el que estoy trabajando. Y por otro lado, esta dimensión que viene un poco del campo de la, no, un poco no, un montón, de los estudios de didáctica del último tiempo, que corre un poco de lugar la mirada del docente como planificador y usuario de herramientas tecnológicas a un docente codiseñador de experiencias, donde incorpora, como ustedes mismos se han invitado a interpelar, a partir de la inclusión tecnológica, interpelamos el tipo de prácticas que estamos generando. Entonces, ahí hay como una ida y vuelta para trabajar estas dimensiones de, bueno, cómo por un lado las regulaciones, las expansiones en términos de nuestra cultura académica, y por otro lado, comprender la idea de transcodificación que nos van dejando las algoritmaciones, empiezan a reconvertir nuestro escenario. Y son puntas para después entrarle a algunos procesos que son como bien complejos, ¿no? Bien complejos en términos de los aprendizajes, de las disciplinas, de nosotros mismos enseñando, ¿no? ¿Cómo extrañamos? Yo extraño para enseñar la pizarra con fibrón, porque me gusta trabajar con esquemas y no lo logro con casi ninguna de las tecnologías digitales para trabajar, por más que hay un montón colaborativas y muy ricas, hay algo que va haciendo a esa singularidad que se va componiendo. Entonces vamos componiendo, vamos codiseñando con estrategias anteriores, con estrategias nuevas, con estrategias que descartamos, con estrategias que renovamos. Entonces, bueno, desde ese lugar quería dejarles la puerta abierta para poder pensar las prácticas educativas mediadas por tecnologías más allá de lo visible, ¿no? De todas estas dimensiones que uno puede dar cuenta de la forma, ¿no? Y cómo esas tecnologías nos ayudan en los procesos. Así que bueno, espero que para este ciclo, para estas nuevas aperturas que están pensando, después hay un montón de niveles para trabajar en términos, bueno, de esto cómo se materializa, ¿no? Entonces hay un enfoque que es el enfoque narrativo, que nos permite trabajar con narrativas simples y narrativas complejas, que ahí empiezan a relacionar todas estas ideas de la disciplina, de cómo trabajo las interacciones, de cómo genero las expresividades, cómo se combinan los lenguajes, independientemente del tipo de producción tecnológica que generemos para eso. Pero bueno, ahí sería como empezar a abrir para otra próxima conversación. Así que espero que, bueno, haya dejado por ahí sus pistas, sus pensamientos. Así que invitamos a, si quieren, quizás, o hacer una pregunta, o hacer una reflexión, o compartir en qué se quedaron pensando, o qué nuevas preguntas les aparecen con estos temas, si lo van visualizando, si tienen experiencia del tipo. Tenemos un ratito, creo, ¿no?, para trabajar. Sí, bueno, muchas gracias, María Alejandra. Nos dejaste abierto varias ideas para un próximo encuentro. Seguramente vamos a organizar otro encuentro el año próximo. Dejamos la invitación. Bueno, aquí Ana Casali levantó la mano, le damos el lugar. Bueno, gracias por tu charla, con muchos puntos interesantes. Bueno, si bien la visión de algoritmo me costó seguirla en ese contexto, bueno, yo vengo del Eso es para un taller solo. Les digo, claro, la cultura de la algoritmación. Dejo claro, estas pistas porque son los estudios que se están haciendo. Es la cultura claro, de la algoritmación. Ahora, lo único que anticipo es muy complejo porque para comprender la cultura de la algoritmación tenemos que comprender qué es un algoritmo.
Si no, no lo podemos proyectar. Claro, y en eso estoy trabajando, así que claro. ya vamos Como yo vengo del palo de las ciencias de la computación, estamos trabajando la enseñanza de las ciencias de la computación y tratamos un poco lo que vos dijiste, que hay mucha confusión en lo terminológico, porque tratamos bastante de diferenciar lo que es enseñanza de TICs en las escuelas con enseñar ciencias de la computación, enseñar algoritmos a los estudiantes, enseñar que detrás de esa aplicación, detrás de las distintas tecnologías hay algoritmos, de enseñar cómo funcionan, digamos, al menos en los principios, digamos, como para que la gente pueda usar la tecnología siendo también usuarios críticos, ¿no? Y como docentes también, entender la tecnología como usuarios críticos, no solamente de aquellas que son muy transparentes y que podemos comprender cómo estructurar nuestro contenido con una plataforma, etcétera, etcétera, sino aquellas que a lo mejor no son tan visibles, como usar un software de Learning Analytics que nos diga que este alumno es el que tiene más riesgo de dejar esta materia y que podamos comprender un poco los alcances de, o en qué se basan esas decisiones, qué riesgos tienen, el extraer información muy relevante de los datos, como decías vos, que me parece que es lo que todavía nuestras instituciones al menos estamos haciendo poco y son herramientas que ya están dando vuelta, como para poder decir, bueno, ¿qué cosas yo puedo aprender de estos datos que yo recolecté a través de todo lo que tenemos en estos años de uso de plataformas, etcétera, etcétera? Pero bueno, algo que rescato que me pareció muy interesante es, digamos, ese rol de, no me acuerdo si era compositor semántico, porque, digamos, dar semántica a la web, aparte de dar significado, tiene que ver mucho con estructura y con contexto. Exactamente. Entonces, a mí me parece que el rol docente nuestro, con todas esas piezas que tenemos, que pueden ser piezas de diálogo, piezas de video, piezas de tanto tipo, digamos, el rol nuestro es poder organizar todo eso, es poder poner el contexto, poder darle significado y poder ponerlo en su lugar. Así que rescato que creo que eso sigue siendo una tarea que es exclusiva nuestra. Es exclusiva nuestra y también adquiere una dimensión distinta. Exactamente. Porque es un proceso que dejó de ser lineal. Y ahí es donde empieza a jugar esta construcción de cuáles son los lugares estructurantes. Claro. ¿Sí? Entonces, y lo conecto con analítica, porque cuando nosotros hablamos de todos los datos que podemos tener de seguimiento, ¿sí? El punto es cómo redefinimos lo estructurante. Entonces, ¿cuáles son los campos de datos que hacen a lo estructurante? ¿Sí? Es quizás como, porque es pensar en el proceso, ¿no? Entonces, cuanto nosotros podamos ir mirando y acomodar nuestro marco de pensamiento a la cultura algorítmica, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay que entender la cultura algorítmica no como el algoritmo, el código que hace algo, sino con cómo nos permite pensar, que hay autores que están trabajando esa dimensión. Y por eso es clave la formación, como se denomina en el currículum, pero coincido con tu preocupación, y por eso empecé con esa preocupación, que dentro de TICS es cualquier cosa. Dentro de TICS te enseñan un aplicativo, dentro de TICS algunos te dan robótica, dentro de TICS, o sea, nos debemos como educadores una reflexión profunda de los sentidos del currículum, ¿no? Entonces, si lo miramos desde este lugar, bueno, empezamos a pararnos con esta función semántica que tenemos los educadores, independientemente de donde estemos. Así que bueno, si viene bien para pensar eso. Bueno, para seguir pensando. Tal cual, tal cual. Es un tema. Después, si te interesa, te puedo compartir algunas de las lecturas en las que ando, que tienen que ver con esta dimensión, porque ayudan mucho a pensar la formación. Y bueno, los universitarios nos está faltando bastante de toda esta dimensión de una formación de otro tipo, ¿no? Que supere lo instrumental de las tecnologías. La alfabetización digital se está traduciendo en formas muy, muy técnicas, ¿no? Que bueno, tienen que ver con otra dimensión, más profunda, más compleja. Gracias, Ana.
Bueno, queda abierto el micrófono. Ahí ya. Sí. ¿Alguien más? Seguimos. Bueno, un poco rescato esta última parte, ¿no? Que hablabas de ese oficio docente y que nos queda siempre uno charlar como esta cuestión de este artesano capaz de crear, ¿sí? En algo que no conoce. Y entonces, bueno, en esa sensación a veces de pararnos frente a una tecnología que no conocemos y, bueno, y empezar a crear y a trabajar, que también un poco todo este ciclo de charlas vino porque nosotros en la facultad tuvimos, bueno, tenemos grupos de docentes y vamos discutiendo y vamos proponiendo actividades y también desde el área tenemos esta idea de trabajar como comunidad y, Claro. bueno, ir avanzando en este oficio, algunos más con mayor conocimiento del tema, otros, pero ir contagiando esta cuestión de las actividades mediadas con tecnología. Hay mucho para trabajar y yo creo que es lo que sí, el atravesar el proceso que todos atravesamos nos ha dejado, ¿no? De corrernos de la mirada instrumental de las tecnologías y por otro lado nos ha dejado que el proceso pedagógico, educativo es un proceso complejo, que hay que mirarlo de varias aristas y si nos podemos quedar con esa como la puerta a abrir otros laberintos, las tecnologías pueden ir cambiando, van a cambiar cuando lleguemos a una tecnología, las tecnologías de interacción son otras, cuando cambia una versión. El tema es poder reconocer qué son todas esas cosas que cambian, que a veces con las tecnologías analógicas tradicionales no las poníamos como un elemento más de ese escenario transmedia con el que estamos trabajando. Así que bueno, la invitación puede venir por ahí, ¿no? Y además ni hablar toda la expansión en términos tecnológicos de posibilidades que tenemos. En cada una de las disciplinas nos ha explotado el escenario de fuente para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día se están problematizando sobre el perfil de los graduados, sobre las competencias, las simples y las complejas de cada uno de los graduados. Bueno, hay una dimensión que tiene que ver con la aceleración en los procesos culturales que generan las tecnologías que también inciden en la educativa. Así que andamos pensando por ahí. Ojalá queden pistas para que puedan pensar las prácticas cotidianas, pensar qué pasa en nuestras aulas, qué pasa con nuestras decisiones, qué tipo de decisiones estamos tomando, cuáles son las mejores, ¿no? Y cómo, bueno, los discursos futuristas, tecnocentristas no ganan el terreno de la discusión y de la profundización que nos toca como educadores, ¿no? Independientemente de dónde estemos. Así que me parece que con eso, para una jornada de un 9 de noviembre, estamos para redondear la tarde y seguirnos encontrando en otros momentos también. Si no tienen nada más por ahí. Queda abierto el micrófono para alguna consulta más, alguna charla, alguna reflexión. Bueno. Hola Alejandra, ¿cómo va? Hola Susana, pero una de mis maestras está acá, otra más. ¿Cómo estás? No, nada de todo eso, Alejandra. Sí, aprendimos un montón siempre de vos. Escúchame, no, yo solamente saludarte porque llegué re tarde, tuve otra obligación antes y no pude escucharte. Bueno, Solo escuché este diálogo, así que te saludo y quería no pasar de largo porque digo, si me ve y no ni siquiera la saludo, ustedes es una tienen vergüenza. Todas las promotoras primeras, pioneras en nuestro mundo de trabajo con tecnología, así que tienen un set ahí impresionante. Hoy también, bueno, como comentábamos al principio. Yo ya estoy jubilada, María Alejandra. Bueno, no importa. Hay cosas que no se jubilan por más que estén los papeles. Encantada de verte de nuevo. Un beso. Un beso grande. Bueno, sí. María Laura, es que está... Sí.
Los saludo acá desde Trelew, provincia de Chubut. Ay, pero muy bien, andamos por el sur también. ¿Cómo andan? Sí, ¿Cómo están? bueno, primero me pareció re interesante la charla y más que certezas me llevo dudas o Mejor, preguntas y en está muy esas bien. preguntas, que son varias, porque además soy de preguntarme siempre cosas, y nombraste a León como autora, como para recomendar a una autora que estás leyendo ahora. ¿Qué otro autor podríamos leer o indagar para incursionar en las temáticas que se están trabajando ahora? Eh, Como para recomendarme, uno a ver, más. no, un poco va dependiendo del enfoque que uno va tomando. Está Si bien. hay enfoques de una mirada más sociotécnica, hay autores como muy recientes que están retomando la perspectiva de Bruno Latour, que por ejemplo Cecilia Grufat, son autores contemporáneos que están haciendo relecturas. Si venimos, digo Grufat y ahí uno empieza a abrir, lo que pasa que ahora como rápido, si yo agarrase alguno de mis documentos, enseguida te empiezo. Sí. García Canclini sigue, desde esa mirada antropológica, cultural, comunicacional y social, sí. García Canclini tiene un libro último que se llama Conectados, que son recomendaciones para leer. Hay toda una línea de filósofos, Eric Sadin, el italiano, Bifo Berardi, tiene un libro, bueno, nada, Alejandra, Natalia, sigamos haciendo un proyecto de investigación juntos, hagamos algo que podamos capitalizar, pero ahí hay como una línea por este lado. ¿El italiano se escribe Bifo Lardín, me dijiste? No, Berardi. Tiene un libro que ahora me da bronca, porque ahora voy a cerrar y me voy a acordar el nombre. Pero bueno, ellos están trabajando esta idea de la humanidad aumentada, las prácticas y el ecosistema de plataformas, hay toda una línea por ahí. Después todo lo que tiene que ver con transmedia, narrativas, que son las formas, los nuevos lenguajes que se nos han incorporado en estas dimensiones. Podemos trabajar con la línea de Scolari, José Luis Fernández, que es un estudioso de las plataformas y las interacciones en las plataformas, pero vienen más del campo de la comunicación. Siempre depende de cómo uno se organiza. Para el recorrido, ¿no? Sí. Y después hay un campo que viene de la tecnología educativa, de la educación y tecnología, que por lo menos la línea que yo adhiero es la línea lidwiniana, la línea de Karina León, Mariana Más, que van trabajando algunas líneas de ahí, pero ahora hay mucho, lo que sí tenemos, hay muchos representantes cuando uno empieza a abrir el campo disciplinar, que quizás hace 20 años, Susana, coincidirás conmigo, había muchos tecnólogos educativos generalistas, pero hoy hay investigaciones específicas orientadas a las carreras, orientadas a los campos disciplinares, a las profesiones, que no hay que perderse. Ahí se abre un mundo. Después, para todo lo que es la perspectiva de diseño, a mí me interesa mucho los trabajos de Lila Pinto, que no tiene mucho, tiene algunos libros, no mucho por ahí, la línea de Jesús Salinas, que es un español, o sea, ahí cuando uno va encontrando como ese recorte, y con Karina León, lo que pasa es que ella es mi directora, además de mis mundos, y compartimos mucho esta mirada la mirada tecnopedagógica, plataformas cognitivas situadas en contextos institucionales. Entonces, es como y ella está estudiando muchísimo desde el enfoque de los aprendizajes en el ecosistema de plataformas de estas dimensiones. Entonces, y después hay toda otra línea que tiene que ver con los estudios de los sistemas de educación mediada. Se llamen educación a distancia, se llamen práctica de cualquier mediada, mixtas, combinadas, porque después están las regulaciones, que las regulaciones son decisiones institucionales. Esa es otro taller, si quieren, hacemos. Pero cuando uno dice, voy a trabajar mi clase en un aula combinada, son decisiones que ni llegan a ser de didáctica, son de regulaciones curriculares, que por supuesto me transforman la combinación didáctica, porque nosotros sabemos que el gran algoritmo con el que trabajamos es el perceptivo.
Ahora, una percepción que puede ir por formatos audiovisuales, digitales o presenciales, escriturales. Nosotros entendemos a nuestros estudiantes escribiendo, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión que no hay que perder. Entonces, es bien complejo. Por eso esta llamada, esta alerta que plantea en este último artículo, que es tener cuidado con el plano de la sobresimplificación cognitiva que nos dejan en el hacer algunas tecnologías cuando no las trabajamos bien, digamos. O sea que bueno, ahí te hice como un recorrido que puedo hacer después de un miércoles larguísimo de 11 horas. Tienen mi correo, si quieren se los escribo, no tengo problema para cualquier tipo de intercambio, consulta, se los escribo ahí en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Nada, y es mi aporte, hay muchos otros recortes, hay recortes más sociológicos, recortes mucho más pedagógicos, o sea, mucho más comunicacionales. Bueno, yo anduve ahí tratando de triangular. Lo que pasa, María Alejandra, que vos lo planteaste bien, porque en realidad todas esas dimensiones son las que van a afectar o van a influir o van a tener miradas distintas, pero son complementarias, porque en comunicación, si uno encuentra lo multidireccional, o la comunicación entendida también digamos, desde el lado cognitivo, ¿no? Pensando la comunicación como un proceso cognitivo, en donde está inmerso el aprendizaje, vos lo unís a lo que es la enseñanza o lo que es la didáctica, es decir, hay cosas que son, más allá de que sean visiones diferentes, siempre al leer cada uno de esos autores, que tengan visiones parecidas, y a lo mejor uno encuentra el referente desde la educación que se asemeja a esa mirada desde la comunicación o a esa mirada desde el aprendizaje, desde lo cognitivo. Yo creo que por ahí es donde por ahí el entramado cierra más, pero es lo que dice María Alejandra, realmente ha sido así, y la educación a distancia también tenía todas esas patas, hasta la clásica la tenía. Uno decía, ¿cuál es el modelo de aprendizaje? ¿Cuál es el modelo educativo? Lo que pasa es que la educación mediada, sí, digo, para todo el grupo, justamente parte de esa significación. Exacto. Parte de alguien parte de que tengamos que pensar los procesos comunicacionales, los didácticos y los tecnológicos, y ni hablar de los organizacionales. Entonces hay mucho para aprender de las buenas prácticas de educación a distancia. Es esto que comenta Susana. Ahí me vino otro autor, digo, para Ana Casali, que está como tratando de ir por la cultura del algoritmo. María Laura, no sé en qué andas estudiando, pero Manovi. Sí, mirá, yo actualmente estoy terminando, también estoy con una maestría y estoy escribiendo mi tesis. En realidad es una práctica, una propuesta para formador de formadores, acá en la Universidad San Juan Bosco. Y bueno, esto que vos estás planteando es más o menos lo que yo quería indagar o indagué en el trabajo, y me parece re interesante, pero había nombres que, viste, que resuenan y cosas que a medida que uno va también escuchando y hablando con otro, van tomando como otro carácter. Y por otro lado, yo soy parte de la Cátedra de Seminario de Tecnología Educativa acá en la Universidad San Juan Bosco. Así que también estamos con este desafío, y a partir de lo que estabas planteando también, yo pensaba en esto de cómo lo estamos enseñando, ¿no? Nosotros tomamos la línea de León y de Mayo, pero bueno, nada, está bueno también pensarlo desde otras perspectivas. Con Canclini también hemos trabajado. Sí, claro, en tecnología educativa. Sí, somos muchas, yo también en UNL estoy en tecnología educativa, educación y tecnología, vieron que ahora también hay como diferentes denominaciones, pero claro. Y también pensaba lo que decías en relación a, también soy parte de un equipo directivo y soy vice en eso, entonces tengo un rol más pedagógico, y también pensaba cómo nos hicimos de las aulas virtuales, ¿no? Como también hubo una bajada de una política, las aulas virtuales, y ahora con esta cuestión de hibridez, que está y no está, porque algunos plantean, bueno, si no viene el chico o no puede venir, y bueno, dale una actividad por el aula virtual, como si fuera nada. Sí, un empobrecimiento, sí, es un cuidado que hay que tener, sí, tal cual. Entonces, todo lo que implica, que me parece que eso va a ser un proceso, porque es como que ya también, como que lo adoptamos, ¿no?
Y bueno, si no puede venir, le mandamos una clasecita o le ponemos un video. Entonces, en esto de la síntesis o querer hacer economía no sé si del lenguaje o del conocimiento, me pareció interesante lo que planteás, porque a veces tampoco, por lo menos yo, no me daba cuenta hasta que me lo pusiste en palabras, porque bueno, yo lo vi como una herramienta para seguir, pero pensando, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, totalmente. no siempre es así No también, ser siempre. consciente de eso también. Así Sí, que bueno, sí. te agradezco la Bueno, charla y los aportes acá de las compañeras, me llevo un montón de bueno, información y de posibles lecturas, así que muchísimas gracias. gracias por compartirlo, María Laura. Sí, sí, yo creo que es esto, esto que comentás, ¿no? Es generar la disrupción sobre el proceso. La tecnológica ya la pasamos y algo en duda. Hoy y en realidad siempre es ahí donde nos tenemos que plantear y claramente no tiene una respuesta lineal o no una solución tecnológica lineal para todo el mundo. Pero bueno, hay que incluirle esa diversidad, esa heterogeneidad y singularidad a las prácticas. Entonces, hay pistas como para, ¿no? Decir, bueno, podemos ir por acá, podemos ir por allá. Bueno, no es tan fácil que uno le deje colgada la videoconferencia, porque el proceso es más complejo, ¿no? Y ahí empieza a darse todo y cambian nuestro rol. Entonces, ¿qué me dedico? A generar unos recursos didácticos que tengan que ver con el encuadre y después genero diálogos. Los diálogos, digo, cuando uno mira la experiencia de la perspectiva transmedia, las regulaciones como las contenedoras de lo que pasa, como que se van, al menos vamos buscando esa imagen de armonía que nos daba esa imagen que a mí me gusta tanto de la estructura, la intervención artística y lo que se proyecta con la luz. Después Susana, míralo, porque es una imagen que está muy al principio de la presentación, pero tiene que ver con esas pistas. Sí, yo después veo todo, no te preocupes. No, es un chiste ahí. Así que bueno, buenísimo. Bueno, hay muchos mensajes, obviamente agradeciendo, felicitando por la disertación. Y bueno, Esteban comenta de esto de pensar la arquitectura del aula digital, todo un desafío, ¿no? Y bueno, la Mariana también comenta de que es muy desafiante, diversa, significativa la perspectiva y ese abordaje complejo y sistémico de un ecosistema, como vos lo planteás. Y en esto de Esteban, que habla de la arquitectura del aula digital, todo un desafío, cuando vos también hablaste en un momento de los nuevos lenguajes, aquí al área Artei pasan los profesores no solo para preguntar sobre el uso de una herramienta, la tecnología, preguntar, tenemos 3 becarios trabajando también, sino que también pasan con todas sus ideas, que quieren y vienen y, por ejemplo, hablaban, estos no, el otro día una de las profesoras que me escribió que no se había podido conectar, me decía, estos son los nuevos lenguajes, ¿no? ¿Cómo cuesta acostumbrarnos a este nuevo lenguaje? Siguen siendo pendientes para el nuevo año. Totalmente. Bueno, sí, agradecerte, tenemos que agradecerte. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por el intercambio, por abrir las puertas virtuales, Ana, pero ya vamos a encontrarnos en algún lugar para vernos por ahí. Pero si no, miren María Laura no podríamos haber tenido hoy por acá. Así que bueno, gracias por el espacio, por el encuentro. Bueno, muchas gracias a vos por la charla. Sí, agradecerte la disposición, porque cuando le escribimos, tuvimos una primera charla, una video, y rápidamente dijo, sí, me acomodo y bueno, compartió esta tarde con, bueno, la comunidad de FCIA, y agradecemos también a los que han participado desde otros lugares. Bueno, está el ingeniero Mauro Soldevila, que es nuestro secretario académico, si nos va a decir algunas palabras como para cerrar. Ahí lo estoy viendo sonriéndose en la cámara y diciendo...
Muy bien. ¿Parece? No se te No se te escucha, Mauro. No, Mauro. Saludanos. Los problemas de la saludanos, interacción. Saludanos y ya entendemos. Un mensajito en el chat. Bueno, Natalia. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. La verdad es que esto de las dimensiones tecnológicas, sociales, pedagógicas, disciplinares, culturales, ¿no? Entrelazadas y que trasciendan en este oficio de ser profesor en las disciplinas, dentro de las profesiones que amamos, en las que nos constituimos y por las que creemos y por las que hacemos todos los días, de ir más allá de esa cuestión meramente, bueno, lo uso y ya está, así, es el lugar de los universitarios que tenemos, ¿no? Desde nuestro compromiso, día a día, nuestro compromiso hacia la sociedad. Me llevo eso como dimensiones que también, no es que solo para pensar, también se traducen en el hacer. Absolutamente. Se traducen en el hacer. Hay una dimensión ético-política que si no queda, tengo que dar la charla de nuevo. Es una dimensión ético-política que tenemos. Bueno, otros comentarios enriquecedores nuestros encuentros, y a Mauro le falló el micrófono como en la pandemia. Bueno, vamos cerrando formalmente el encuentro y agradecemos el acompañamiento en esta época sobre final del año con todas las actividades. Ha sido realmente un placer compartirlo de esta forma y seguramente tendremos las presenciales el año que viene. Mixtos, ¿sí? Combinadas. Yo no me voy a olvidar de María Laura. Si llegamos a un encuentro, yo me voy a decir, bueno, practiquemos bien lo híbrido. Claro, ¿sí? Bueno, buenas noches. Un abrazo a todos y a todas. Nos encontraremos en los próximos encuentros que estemos organizando desde el área o en otros encuentros que nos vayan convocando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por los